De acuerdo con la Asociación Colombiana de Neurología, cerca de 100.000 personas en el país tienen Parkinson. Por eso es claro saber a tiempo cuáles son los síntomas tempranos de esta patología para cualquier persona pues pueda recibir un tratamiento adecuado y tener toda la información disponible. Por eso hoy queremos hablar de este tema, qué cuidados se deben tener, cuáles son los tratamientos. Vamos a saludar hasta ahora a Juan Camilo Rodríguez, neurólogo y coordinador de la unidad de Parkinson de la Clínica La Misericordia en Bogotá. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, ¿qué es el Parkinson? ¿Qué lo produce? ¿Cómo funciona esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Parkinson es importante decir que es una enfermedad, es la segunda enfermedad neurodegenerativa de tipo lentitud, de tipo rigidez y frecuentemente algo que la gente nota mucho es el temblor. Es una enfermedad que además, valga la pena decir, no solamente tiene síntomas motores, sino también síntomas no motores. Ejemplo, dolor, los pacientes pueden tener alteraciones de sueño, inclusive alteraciones cognitivas. ¿Quiénes son los más propensos, doctor, a padecer de Parkinson? Es decir, ¿existe alguna situación que promueva su aparición en el cuerpo? Sí, realmente digamos que no, el dato más relevante que marca la propensión es la edad. Los pacientes que son la edad más frecuente en la que se presenta estos trastornos es entre los 55 y los 60 años. Y digamos que es la población, en la medida en que el paciente va envejeciendo, pues se hace más propenso a estas enfermedades. Hay que decir que no hay ningún dato específico, digamos, aparte de la edad, que haga propensión a que un paciente tenga Parkinson. Es cierto que vemos algunos parkinsonismos que son, digamos, algo atípico, que se producen por fármacos o inclusive por factores ambientales, pero en realidad el punto más importante de propensión es la edad. ¿De qué manera, doctor, entonces podemos empezar a detectar esta enfermedad? Es decir, por ejemplo, ¿a qué edad una persona puede experimentar esa enfermedad? Y también, ¿cuál es la edad por la cual debemos tener cuidado porque podemos estar siendo propensos a padecerla? Bueno, lo más importante, digamos, es tener en cuenta el inicio de los síntomas, ¿no? Es decir, es cierto que hemos dicho que hay una propensión a la gente mayor a tener este tipo de enfermedades, pero lo que sí hay que decir es que cada vez lo estamos viendo en gente más joven. Es decir, hay gente que a veces vemos que no es tan adulta, gente de 40 años, inclusive menores, que pueden llegar a tener la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo más importante es cuando el paciente presenta estos síntomas, algún síntoma de lentitud, mucha lentitud, rigidez, que el paciente esté temblando, que ustedes noten que las actividades, digamos, son mucho más complejas para el paciente, le cuesta mucho más trabajo, pues que consultemos al neurólogo, sobre todo para que se diagnostique de manera adecuada estas enfermedades, pues hay enfermedades que se parecen a la enfermedad de Parkinson, pero que definitivamente pueden ser enfermedades distintas y con un manejo distinto también. De pronto, doctor, ¿hay algún síntoma que podamos también percibir que no necesariamente es el tema de temblar? ¿Puede haber algo que nos pueda alertar y que no tiene que ver con esa circunstancia del cuerpo, del movimiento del cuerpo? Claro que sí. De hecho, hay que decir que pues, el temblor no es algo frecuente en la enfermedad de Parkinson, pero digamos que el síntoma característico y fundamental de la enfermedad de Parkinson es la lentitud. El paciente debe estar lento, debe tener mucha más dificultad para hacer sus actividades cotidianas. Con frecuencia también vemos que se acompaña de rigidez, es decir, el paciente tiene, digamos, más dificultades en los movimientos. Y muchas veces esta lentitud no solamente incluye actividades básicas de agarre de objetos o firmar o otro tipo de cosas, sino también la parte del caminar. Muchas veces vemos que estos pacientes empiezan a tener dificultades para caminar, dificultades para hacer sus actividades básicas, y eso debe ser un signo de alarma para que inmediatamente consultemos al neurólogo. Doctor, ¿qué tratamientos además hay vigentes? ¿Hay algún medicamento natural, recetado, pues que puedan utilizar estos pacientes? Bueno, como siempre vemos, los pacientes que con enfermedad de Parkinson van saliendo en la medida de los años nuevas cosas, ¿no? Es fundamental decir que para la enfermedad de Parkinson no solamente contamos con tratamientos farmacológicos, es decir, medicamentos, sino también contamos con tratamientos no farmacológicos, que de hecho incluye la cirugía y que es un tratamiento muy interesante para cierto número de pacientes. Cuando hablamos de los medicamentos, hay que decir que pues, tenemos varias presentaciones de medicamentos. Hay medicamentos que vienen orales, con las pastillas, hay medicamentos que vienen inclusive en parches, que son muy interesantes,
y pues uno, con base en el criterio que había en el paciente, pues uno va definiendo qué tipo de tratamiento hay. Han salido, digamos, medicamentos nuevos en los últimos años, ahí pues, habría que nombrar pues, habitualmente los parches y un medicamento nuevo que se llama la safinamida, que son medicamentos que habitualmente tienen la gran ventaja de que cada vez, digamos, tienen mejor perfil de tolerancia, es decir, los pacientes toleran mejor estos medicamentos, y tienen la particularidad que pueden mejorar tanto síntomas motores, los que hablábamos, lentitud, rigidez o temblor, pero también otros síntomas no motores que incluyen, de hecho, la parte del sueño, la parte cognitiva, la parte de dolor. Entonces, cada día lo que estamos viendo es que están saliendo medicamentos que son más interesantes en términos de que cubran tanto la parte motora como la parte no motora. ¿Y esos medicamentos, doctor, tienen algún tipo de efecto secundario para quien empiece a consumirlos, pues no se alarme o no se aterre si llega a padecerlos? Pues siempre hay que decir que todos los medicamentos tienen un potencial de efectos secundarios, es decir, hasta la acetaminofén, que muchas veces se lo damos a los niños, tienen un potencial de dar dolor de cabeza, otro tipo de síntomas, ¿no? Lo que sí es importante decir es que entre el pool de medicamentos que tenemos disponibles para la enfermedad de Parkinson, hay medicamentos que tienen, digamos, un riesgo mucho más alto de hacer efectos secundarios y otros que tienen efectos mucho menos marcados, ¿no? Hay que decir, eso sí, que los últimos medicamentos que han salido, pues definitivamente hacen que, digamos, tienen un perfil de efectos mucho menor de los medicamentos clásicos que estamos utilizando para el Parkinson, como la levodopa, etcétera, o el pramipexol, que son medicamentos que ya vienen hace un tiempo. Y ahora estos nuevos medicamentos, estilo rotigotina, safinamida, definitivamente están dándonos un mejor perfil de efectos secundarios y eso, digamos que en resumen, traduce una mejor calidad de vida para los pacientes. ¿Qué consecuencias, además, doctor, podría representar para una persona no tratar a tiempo el Parkinson? Esa es una pregunta bien interesante porque muchas veces nos llegan pacientes que tienen síntomas muy leves y a veces el paciente diría, no, pues no me trate hasta que el síntoma no sea agresivo. La realidad y lo que están mostrando los estudios recientemente es que el Parkinson, una vez lo detectamos, debe ser tratado de manera inmediata. ¿Por qué razón? Porque si no se trata de manera inmediata, es decir, si nosotros no iniciamos un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, lo que nos dicen los estudios es que la enfermedad puede avanzar más rápido de lo normal. Es decir, el paciente que le hace falta dopamina, porque en la enfermedad de Parkinson habitualmente hay una falta de dopamina, si nosotros no suplimos y no organizamos ese sistema dopaminérgico en el cuerpo de las personas que tienen Parkinson, pues el sistema va a trabajar más tiempo desorganizado y por ende va a evolucionar mucho más rápido hacia el empeoramiento. ¿Cuál es el punto de no retorno, doctor, en donde ya esta enfermedad, pues digamos, se sale un poco del control médico? Bueno, hay que decir que la enfermedad de Parkinson, como decíamos al principio, es una enfermedad progresiva. Es cierto que la velocidad de progresión depende de cada paciente, porque no todos los pacientes progresan a una misma velocidad, pero lo que sí hay que decir es que, digamos, cuando vemos que ya estamos tratando, cuando empezamos a hacer complicaciones motoras, los pacientes empiezan, digamos, a tener un control más difícil con los medicamentos, pues empieza uno a considerar opciones de fármacos avanzados, los fármacos nuevos, estilo safinamida, rotigottina, entre otros, o terapias avanzadas que ya hablan de cirugía o medicaciones de hecho que colocamos inyectadas como la pomorfina. Bueno, doctor, para finalizar, recomendaciones que nos puede entregar tanto para prevenir la enfermedad como para poder detectarla a tiempo y si se padece, pues para tener una mejor calidad de vida ya teniendo la enfermedad. Bueno, las recomendaciones más importantes yo creo es que cuando presentemos algún síntoma sugestivo, es decir, tengamos temblor, lentitud o algún síntoma que nos esté orientando hacia el Parkinson, es importante consultar de manera rápida al neurólogo para que pueda hacer una adecuada orientación diagnóstica y un tratamiento adecuado. Digamos que la segunda recomendación importante es que sabiendo de antemano que en los últimos años están saliendo muchas nuevas terapias y Internet pues es una ventana donde vemos mucho surgimiento de nuevas terapias. Lo importante es que estas nuevas terapias las consultemos, nos informemos bien de qué tan efectivas son estas terapias, porque de hecho hay que decir que en el momento contamos con muy buenas opciones terapéuticas para los pacientes con Parkinson, pero también hay que decir que salen muchas veces
bombas de humo, por decirlo de alguna manera, en la cual venden terapias que habitualmente pues no mejoran al paciente y que de hecho pueden hacer daño, ¿no? Entonces lo más importante es que uno cuando se entera de estas nuevas terapias consulte a su neurólogo tratante y defina a ver, por un lado, si es efectivo esa terapia y segundo, si tiene indicación para el caso en particular del paciente. Hay que tener mucho cuidado, doctor. Muchas gracias por lo que hay desinformación en las redes, también en internet. Seguramente, como usted lo dice, terapias que no son tan adecuadas. Él es Juan Camilo Rodríguez, experto en Parkinson. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, con mucho gusto y mil gracias por la invitación.